síntomas de gigantismo y también de acromegalia, porque comenzó con la enfermedad joven. Con los tratamientos que existían en su época, no se pudo hacer mayor cosa y miren el tumor cómo había desarrollado en el cerebro. Finalmente este paciente falleció. Entonces estos son tumores que, como ustedes saben, pueden o no pueden producir hormonas porque están en la hipófisis, que es la glándula pituitaria, ¿no? Pero no solamente atacan por la producción de hormonas, sino también por la deficiencia de las hormonas y también por su tamaño, por su crecimiento. Como ustedes saben, la hipófisis se encuentra en la base de todo el cerebro. Es un órgano neuroendocrino que tiene dos componentes. Se encuentra en la silla turca, ¿no? Como ven acá, está ubicado en la silla turca. Y si ustedes se dan cuenta, está en la base del cerebro, pero está justamente recluido en estas estructuras óseas, ¿no? Justamente este hueso de acá es el hueso esfenoidal, que nos va a servir para atacar las enfermedades de este nivel por vía transcraneal o por vía transnasal transesfenoidal. Como sabemos, tiene dos componentes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis es la que produce menos hormonas, solo la oxitocina y la ADH, la hormona antidiurética, ¿no? Es la parte menor de la glándula, y la parte mayor ahí es la parte dominada más por sistema nervioso. La otra es una glándula, o sea, es un tejido netamente glandular, que no tiene menos, pero en menor cantidad, relación con el sistema nervioso, ya que recibe estímulo del hipotálamo, pero las glándulas, las hormonas se producen acá. En cambio, la neurohipófisis, las hormonas descienden desde el hipotálamo hacia la glándula, que es desde donde se secretan. La que produce más hormonas es la adenohipófisis. Ustedes tienen un tejido más glandular, más irrigado por el plexo porta, que viene desde el tallo hipofisiario, que es la unión del hipotálamo con la hipófisis. Es como un tallito que sostiene a la hipófisis. No, tiene que ver con prácticamente toda la actividad hormonal del organismo, ¿no? La hipófisis regula la hormona de crecimiento, el eje la adrenocorticotropina, que va a hacer que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol, va a estimular la tiroides, va a estimular a los testículos y los ovarios mediante la FSH y LH. También tiene que ver con la secreción de leche a través de la prolactina, y la hipófisis posterior o neurohipófisis, como les dije, la ADH, que tiene la hormona antidiurética, y la oxitocina, que tiene que ver con el estímulo mamario y la contracción del útero. Muy bien. Vemos en un corte coronal la hipófisis, no solamente está encasillada en la base del cráneo, debajo del cerebro, sino que a sus costados se encuentran estas estructuras muy importantes que se llaman senos cavernosos. ¿Qué contienen los senos cavernosos? La arteria carótida y los pares craneales quinto y sexto y cuarto. Pero no solo eso. Sobre el tallo pituitario se encuentran los nervios ópticos y el quiasma óptico, que están en amarillo acá. Y lateralmente a esto es la arteria carótida, que está dando un loop, o sea, una vuelta al salir del seno cavernoso. ¿Qué nos interesa acá? ¿Por qué nos preocupa tanto? Porque si nosotros tenemos un tumor acá, va a invadir probablemente esas estructuras, el seno cavernoso, y cuando crezca va a comprimir al nervio óptico y va a producir problemas que ahora vamos a ver más adelante. Y también nos interesa porque cuando lo tratemos de manejar esta enfermedad, al ingresar por vía transcraneal tenemos que reconocer estas estructuras y cuidarlas, y si vamos a entrar por abajo, por el hueso esfenoidal, también tenemos que entrar exactamente por acá, teniendo en cuidado entrar medialmente justo sobre la glándula, bajo la glándula, y no meternos al seno cavernoso o a las arterias carótidas, lo que podría producir una hemorragia masiva que podría ser controlada, pero también podría perjudicar la cirugía y la resección del tumor. Creo que mencionar. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿A la pantalla o ahí está. Se parezco nuevo, ¿no?
Bueno, casi todos los tumores son benignos. Y su frecuencia es más o menos el 10% de todos los tumores del cerebro. Ah, uno de cada 1000 adultos puede tener un tumor de hipófisis, que pudiera ser sintomático o no sintomático. De repente no es importante. Muy raros son los tumores malignos, solamente 0.2 del total de los tumores de hipófisis. Muy poquitos. Pero algunos son agresivos y se llaman tumores no malignos, pero sí agresivos. Ahora vamos a ver ese término más adelante. ¿Por qué se les llama así? Invasores. Bueno, no existe grande diferencia entre hombres y mujeres. Más o menos ataca a gente de tercera y cuarta década de la vida, o mejor dicho, se manifiestan a esa edad. Pudieron haberlo tenido antes. Como les dije, 10 a 15% de los tumores intracraneales y solo 2% de los tumores en niños. O sea, es bastante raro encontrarlos en niños. Hay otros tumores que sí son frecuentes en niños, como los craneofaringiomas, que son supracelares, invaden a veces la silla turca también, la hipófisis. Pero es otro tipo de tumor y otra ubicación. Se diagnostica entre 0,5 a 8.2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año, y como les dije, un caso por cada 1.000 habitantes aproximadamente. Bueno, las causas no se conocen muy bien. Se sabe que hay un montón de genes asociados a su desarrollo. Como todas las enfermedades tienen una base genética, que no quiere decir que sea hereditario necesariamente. Entonces, la mayoría de tumores son esporádicos, o sea, no se sabe muy bien por qué se han desarrollado. No se puede decir. Lo que sí se sabe es que estos tumores de hipófisis crecen a raíz de una sola celulita que pierde su capacidad de apoptosis o muerte celular programada, ¿no? Tal vez como tienen errores en el gen P53, entonces la célula comienza a reproducirse, al final comienza a hacer mitosis hasta que hace una masa enorme monoclonal, o sea que todas son iguales esas células. Y por eso producen hormonas del mismo tipo, siempre. Y hay un grupo de enfermedades asociadas también a alteraciones genéticas que se relacionan a neoplasias endocrinas múltiples, o sea, pacientes que tienen tumores en el pulmón, en la tiroides, en el páncreas y en la hipófisis. Son enfermedades endocrinas múltiples, tipo 1, tipo 4, enfermedades que tienen alteraciones genéticas y pueden producir tumores de hipófisis también. Son algo más raras porque la mayoría son esporádicas o espontáneas. Según su tamaño podemos decir que son grandes o macroadenomas cuando miden más de 1 centímetro, que es más o menos también el tamaño de la hipófisis. Entonces ahí decimos que son macroadenomas. Y si son más chiquitos, son microadenomas. También los podemos clasificar con esta clasificación de Hardy. Dice, los microadenomas, esta es la hipófisis en la silla turca, hay hasta el 4º grado. Grado 0 es los microadenomas que casi son indetectables, pero hay alteraciones hormonales. Ese es Hardy 0. El 1 cuando ya es un microadenoma, o sea menos de 1 centímetro, detectable en estudio como resonancia. Generalmente la resonancia detecta a partir de 3 milímetros, con un resonador de 3 teslas. El grado 2 ya es un macroadenoma, mide 1 centímetro, ya ocupa toda la silla. Y si se dan cuenta, esta parte gris aquí está aplastadita, esa es la neurohipófisis que está intacta. Pero la adenihipófisis está prácticamente aplastadita acá en naranjita chiquitito y prácticamente el resto es tumor. Ese es un grado 2, pero no sale de la silla turca. Un grado 3 ya es un invasor, o sea que se sale de la silla turca y el hueso lo ha horadado, ¿no? Pero no comprime el quiasma. Y el grado 4 ya está invadiendo tejidos alrededor, probablemente el seno cavernoso, el hueso, la hipófisis del seno esfenoidal que está acá y comprime el quiasma óptico. Ese es un grado 4. Entonces es un desarrollo progresivo. Hay otra clasificación que nos interesa mucho porque si esta es la silla turca y estos son los senos cavernosos, nos interesa mucho saber si el tumor se mete al seno cavernoso porque como ustedes saben es como una laguna de sangre venosa donde uno no puede ingresar o puede ingresar con mucho cuidado. Entonces ahí cuando el tumor se vuelve más agresivo, más difícil su tratamiento y también más riesgoso hacerlo, porque se podría producir una hemorragia por lesión del seno cavernoso o de las arterias carótidas que están ahí adentro, incluso los pares craneales. Entonces,
una clasificación de NOS del 0 hasta el 4, en la cual vemos qué tanto el tumor invade el seno cavernoso, si llega hasta las arterias carótidas, hasta un punto medio de las arterias carótidas, como se ve acá en la resonancia, si supera las arterias carótidas o llega hasta su límite, si la supera o si engloba todo el seno cavernoso. Esto nos indicaría que este paciente probablemente no se va a curar, porque no vamos a poder sacar todo el tumor. ¿Y qué pasa con estos tumores en la parte endocrinológica? Como la adenohipófisis produce tantas hormonas, y hemos dicho que es monoclonal, ese tumor va a producir alguna hormona probablemente, pero no todos. El 65% de los tumores provocan hormonas y el 35% no provocan hormonas. Y de esos 65% más o menos, el 30%, o sea la mayoría, son prolactinomas. Eso es bueno porque los prolactinomas muchas veces no requieren operación, sino se pueden tratar con tratamiento médico. No importa que sean grandes, pueden ser tratamiento médico. Los que producen acromegalia, o sea, producen hormona de crecimiento, esos son el 20%, requieren cirugía. Los que producen la enfermedad de Cushing como tal, ustedes han visto a las personas que usan mucho corticoide, se vuelven gorditos, les salen las estrías, les sale la jorobita de búfalo, la cara redonda, dicen cara de luna llena, ¿no? Han visto muchísimos, ¿verdad? Esos pacientes tienen síndrome de Cushing, pero ese es síndrome de Cushing exógeno, o sea, por las pastillas. Pero hay síndrome de Cushing por tumor de hipófisis, pero esa es la verdadera enfermedad de Cushing. O sea que el tumorcito produce cortisol, que es corticoide, ¿verdad? Que es lo que la dexametasona, prednisona imita, pero exógenamente, ¿no? Y pueden haber tumores mixtos que producen acromegalia y prolactina, y también hay un grupo más pequeño del 1% que produce hormona estimulante, el tiroides. O sea que le estimula a la tiroides a producir más T3 más T4, o sea, más hormona tiroidea, y son como hipertiroideos, pero severos, que no responden al tratamiento. Pero el problema no está en la tiroides, sino está en la hipófisis. Pero gracias a Dios es menos frecuente porque es un poco agresivo. Y los no funcionantes, bueno, esos atacan más, producen síntomas más porque comienzan a crecer tanto que aplastan las otras células y estas no pueden producir hormonas. Entonces tienen hipotiroidismo, tienen hipogonadismo, tienen panhipopituitarismo, ¿no? Y también uno se da cuenta ya que él tiene el tumor porque ya tiene problemas visuales, están medio ciegos ya esos pacientes, porque como les hice ver, la hipófisis está debajo del quiasma óptico. Comprime el quiasma óptico y el paciente pierde la visión. Se le va reduciendo la visión hasta que la puede perder. Bueno, y como les decía, el adenoma invasivo no significa que sea maligno, pero invade estructuras que sean vecinas y eso dificulta el tratamiento, ¿no? Más o menos el 50% de los adenomas tienen algún grado de invasividad, o porque crecen o porque se desarrollan hacia el seno cavernoso. Y el agresivo se reserva para los tumores que no responden a tratamiento cuando se le haga la cirugía, el tratamiento médico, la radioterapia, siguen creciendo. Esos adenomas agresivos son los que siguen creciendo a pesar del tratamiento, no necesariamente son malignos. La OMS los clasifica un poco diferente, ¿no? El adenoma hipófisis típico, que es el productor de hormonas, que está en la silla turca, que no es invasor ni es agresivo, lo diferencia del atípico, que reúne criterios de que es invasivo, elevado índice mitótico, o sea que se reproduce más rápido, que tiene estos indicadores Ki67 y MIB1, que son indicadores de que el tumor crece muy rápido, son indicadores de mitosis. O reactividad nuclear extensa para proteína P53. O sea, son tumores que crecen más rápido. Y el carcinoma de hipófisis es el que sí es maligno, porque presenta presencia de metástasis dentro o fuera del sistema nervioso central. Muy raros estos tumores. Y el cuadro clínico, como les mencionaba, no va a depender de que si el tumor es chico o es grande. Va a depender si provoca hormona o no provoca hormona. Va a depender también de la edad del paciente y qué hormona provoca. Entonces va a producir, según la hormona que provoca, va a ser un prolactinoma porque provoca producción de prolactina, va a haber, ahora vamos a ver los síntomas más adelante, va a ser somatotrofo, o sea que secreta hormona de crecimiento, va a haber gigantismo o acromegalia,
va a producir cortisol, entonces, ACTH, que va a estimular la producción de cortisol por las glándulas suprarrenales, y va a producir Cushing, o va a ser tirotrofo, va a estimular el tiroides, ¿no?, con la hormona estimulante del tiroides, y va a producir hipertiroidismo. Hay mixtos. Ahora, eso es por su producción hormonal. Ahora, según su tamaño, puede producir pues dolor de cabeza o hemianopsia bitemporal, que es por la compresión del quiasma óptico, o a veces estos tumores crecen tanto y tan rápido que se infartan. Se infartan y sangran, se llama apoplejía pituitaria. Y eso crea un grave problema, porque como se hincha la hipófisis, cuando sangra, comprime el nervio óptico, el paciente lo deja ciego. Provoca también una insuficiencia adrenal, o sea, el cortisol de la sangre se va al suelo y puede producir hipotensión, hipoglicemia, el paciente puede entrar hasta en shock. Entonces, es una emergencia. La apoplejía o infarto o hemorragia pituitaria. ¿Cómo vamos a diagnosticar después de tener la sospecha clínica? Lo más práctico, una resonancia magnética. Como les decía, miren, esta es la hipófisis que está en la silla turca. Justo por delante está, ven, esto es aire. Este es el tronco cerebral y el cerebro. Aquí está la hipófisis, su tallito. La parte blanquita es la neurohipófisis o hipófisis posterior, y la anterior es esta, todo esto, pero con su tumor, que es este de acá, el redondito. Y acá también hay una manchita chiquitita, medio oscurita, que se diferencia del resto de la hipófisis. Ese es el tumor. Entonces, si ven ustedes acá, está justo metido en el seno esfenoidal. Y por si entráramos a operarlo por la nariz, estaríamos justo ahí debajo del tumor. Pero hay tumores que son más grandotes. Miren acá, esto de acá es un tumor. Esta es una resonancia con contraste y se ve todo el tumor ocupando la silla turca. Igual acá se eleva hacia arriba, pero no invade el seno cavernoso. Aquí están las arterias, la carótida, y el seno cavernoso está acá, no lo invade. Pero este ya es un invasor. Ven, acá están las arterias, pero ya el tumor no se ha metido por el seno cavernoso, ya ni se ve el otro lado de la carótida, la tiene toda desplazada, adentro hay un infarto del tumor, todo es tumor, y miren cómo ha crecido, se ha metido al hueso, ha invadido el hueso esfenoidal, el clivus, y es un tumor invasor. Como les decía, no necesariamente es maligno, pero sí su pronóstico baja, ¿no? Tenemos que hacer un estudio también tomográfico, porque si nosotros pretendemos tratar este tumor, ya sea por arriba y por abajo, tenemos que saber bien las estructuras óseas que hay. Por ejemplo, este es una hipófisis y este es un hueso compacto. Nosotros no vamos a poder entrar por acá. Por acá sí vamos a poder entrar, pero va a tener sus limitaciones a la parte anterior. Pero acá un seno esfenoidal grande, en el cual tenemos acceso y podemos romper acá la silla turca y llegamos a la hipófisis. Eso se tiene que evaluar con una tomografía. También tenemos que ver si este seno esfenoidal está tabicado, porque yo tengo que, la hipófisis está por acá, yo tengo que abrir acá este hueso y ver este tabique, romperlo y llegar acá para llegar a la hipófisis. Entonces tengo que hacer un estudio tomográfico para planificar el tratamiento. Claro, eso no va a ser para el diagnóstico del tumor, porque la resonancia nos va a mostrar eso. Hay que hacer los estudios hormonales respectivos, ver todas las hormonas hipofisiarias, la TSH, ¿no? También la T3, la T4 para ver todo el eje, la folículo estimulante, luteinizante, testosterona, estrógenos, progesterona, la ACTH, que es la adrenocorticotropina, también el cortisol plasmático, el cortisol libre urinario, que va a ser importante, en saliva también puede ser necesario para evaluar todo el eje hipófisis adrenal, y la hormona de crecimiento, para ver cuáles hormonas están normales, cuáles están elevadas, cuáles están bajas, porque pueden requerir reemplazo. No solo para saber qué produce el tumor, sino también qué hormonas le faltan al paciente. Hay que ver los campos visuales. Esta es la vía óptica, estos son los ojos, estos son los campos visuales. Y acá miren, el nervio óptico viene para un lado y se cruza para este mismo lado la mitad, y la otra mitad del ojito viene por acá y se cruza para el otro lado. Igual el otro lado, el otro ojo, con su vía óptica, la mitad se va para un lado, un hemisferio, y la otra se va por el hemisferio. Pero acá se cruzan en el quiasma, y aquí justo es donde aprieta la hipófisis. Entonces, como aprieta en el entrecruzamiento de las fibras, lo que no deja ver es la visión lateral de ambos ojos. Lo que provoca es esto, que el paciente debería ver un círculo completo acá y otro círculo completo acá, pero no puede ver, solamente ve la mitad. El campo visual, en vez de ser así, se queda reducido así, solamente ven
frente, una visión tubular. Y eso va empeorando porque se quedan ciegos. Eso hay que evaluar para ver cómo evoluciona después de la operación. Tal vez empeora, ¿no? Viene y se queja con el jefe que no ha mejorado. Pero puede pasar, pero la idea es que mejore, ¿no? Hay pacientes que no han mejorado de la vía visual, pero lo más común es que sí mejoren con el tratamiento. Bueno, el tratamiento lo dividimos en farmacológico, quirúrgico y la radioterapia. Y hay una opción también que es la observación. Como les dije, 1 de cada 1000 puede tener su tumor de hipófisis. No significa que todo el mundo se va a tratar del tumorcito. Solo se trata cuando da síntomas. Hay muchos tumores que le llamamos nosotros incidentalomas. ¿Qué significa? De repente yo tengo un problema de una hemorragia, una malformación que presentó el doctor Pacheco, un aneurisma, y me sacan una resonancia. Y ahí sale un tumorcito de hipófisis chiquito, menos de 1 centímetro. ¿Es necesario tratarlo? ¿Ustedes lo tratarían? ¿Dirían, doctor, trátelo? Si no da síntomas, no produce hormonas, no comprime nada, ahí está, es normal, prácticamente normal. Por eso se llama incidentaloma, ¿no? Habrán escuchado, incidentalmente se encontró, pero no hay nada que hacer ahí, no hay nada que tratar. Pero a los que sí producen hormonas, o cuando el tumor crece tanto que produce panhipopituitarismo, o sea que reduce las hormonas, o el tumor es grande, comprime los nervios ópticos, o es invasivo, hay que pensar en operarlo. También hay que evaluar la edad del paciente, ¿no? Vamos a operar un paciente anciano que está compensado, que tiene un déficit visual muy leve. No convendría. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes han trabajado en áreas críticas y han visto pacientes operados de hipófisis que en el posoperatorio hacen problemas endocrinológicos como la diabetes insípida. Se vienen en orina y se les sube el sodio, ¿verdad? Y hay que controlar la tesis horaria y hay que darle su vasopresina o desmopresina para compensar esa hormona antidiurética que no se está produciendo. Pero esos pacientes pueden hacer problemas de hipernatremia serios. Hay que valorar eso también. Vamos a ver. Creo que se ha pasado. Bueno, como les decía, si los pacientes tienen hipotiroidismo, que es lo más frecuente que tengan, reemplazo hormonal, compensarlos antes de darle otro tipo de tratamiento, ofrecerle cirugía o otro tratamiento. Si los prolactinomas, si es un prolactinoma, se demuestra que tiene prolactina alta, bien alta, tratamiento médico conservador, no se opera. Un tumor que no responden al tratamiento, solo ese caso. Si es que es acromegalia o enfermedad de Cushing, el tratamiento es quirúrgico. Es el tratamiento activo, pero puede recibir tratamiento médico con octreotide, carbergolida, bromocriptina. En el caso de Cushing, lo que más se usa es el ketoconazol, porque es lo que hay más a la mano, y el único aprobado en Estados Unidos es el pasiriotide. Pero en realidad el tratamiento es quirúrgico. Pero es complicado acá en Cushing porque el tumor es chiquitito. Ahorita van a ver cómo es. Como les decía, los prolactinomas, 30%. Uno piensa que solamente la secreción de leche es lo que se provoca, pero lo que provoca más frecuentemente es problemas menstruales, amenorrea, o sea que no menstruan, oligomenorrea, o sea menstruan poco, la menarquia o el inicio de la menstruación se retrasa, piensan que están embarazadas porque tienen amenorrea o son infértiles y tienen un tumor de hipófisis. Pero no les sale leche, o sea, no siempre todos tienen que salir leche para decir prolactinoma, ¿no? Y cuando se le dosa la prolactina, si está entre 20 y 200 nanogramos por mililitros, podría no tratarse de un prolactinoma, sino otro tumor que está haciendo que se produzca prolactina. Pero si está más de 1000, más de 200 ya decimos que sí es un prolactinoma. Si es más de 1000, es invasivo, o sea que es más agresivo. Hay que descartar que el paciente esté usando fármacos que pueden provocar producción de prolactina. Estos son la clopromacina, aloperidol y metoclopramida. O sea, puede uno confundirse, pensar de que está frente a un tumor de hipófisis cuando no es así. Pero ya cuando se diagnostica con la resonancia, como les dije, se puede tratar con bromocriptina, carbergolina, que es lo que tenemos más a la mano acá en Perú. Y los resultados son buenos.
el tumor comienza a revertir, o sea, bajan los humores de prolactina y el tumor comienza a reducir de tamaño. Los síntomas de efecto de masa también se reducen, o sea, se le puede vencer a este tumor con tratamiento conservador. Ahora, el productor de hormona de crecimiento, el que produce gigantismo, ¿no? Si es que es un jovencito al que le da esta enfermedad, va a crecer mucho, va a ser bien alto. Pero si sus huesitos ya están cerrados, va a ser una persona que se le van a hinchar las manos, se le va a deformar el rostro, le va a crecer la mandíbula, las manos y los pies se van a poner grandes, se va a hinchar las piernas, va a tener los ojos un poco saltones, ese es el síndrome de la acromegalia, ¿no? ¿Por qué van a aparecer saltones los ojos? Porque le va a crecer el seno frontal, le va a hacer como una cabeza un poco más grande, más tosca, ¿no? Y eso todo por la hormona de crecimiento, pero ya no crecen más, no se vuelven altos, porque ya los huesos ya están, digamos, ya las epífisis ya han madurado, ¿no? Van a tener también hiperglicemia, se va a alterar el metabolismo de la glucosa y van a ser como diabéticos. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico es 8.7 años de retraso. Ahí recién generalmente se diagnostica ya cuando el tumor está grande. Se diagnostica fácilmente dosando la hormona de crecimiento. Si es más de 5 nanogramos por mililitros, ya hay sospecha de que es un tumor y hay que hacer la resonancia magnética. Y también con los campos visuales, porque muchas veces ya está alterado el quiasma óptico. Como les dije, el tratamiento con medicamentos es opcional, pero la terapia quirúrgica es la terapia definitiva. Salvo que sea un tumor que está bien metido en el seno cavernoso, porque ahí no nos vamos a meter. Y de repente el paciente no se va a curar. Entonces, operarlo a cada rato de lo mismo no va a ser nada agradable. Entonces, ahí se sigue con tratamiento médico. Cuando produce ACTH, lo que va a producir es la enfermedad de Cushing. Como les dije, ¿no? Ya ustedes conocen el síndrome de Cushing, ya les mencioné cómo es, pero hay que descartar de que tenga un síndrome de Cushing que no sea por el tumor. Puede tener otros tumores, como cáncer de pulmón, carcinoide bronquial, carcinoma medular de tiroides, tumores de los islotes pancreáticos, cromocitoma y tumores ováricos. O sea que no es que tiene Cushing y ya es tumor de hipófisis, al contrario, es más bien algo medio raro. Tumores secretores de hormona liberadora de corticotropina, cáncer de pulmón otra vez, el de células pequeñas, nefroblastoma, carcinoma medular de tiroides, cáncer de próstata, carcinoma de colon y el carcinoma bronquial. Esto explica por qué ustedes ven algunos pacientes que tienen síndrome de Cushing y tienen tumores en otras partes del cuerpo, ¿no? Y también quienes pueden tener un síndrome de Cushing, los obesos, hay muchos obesos grandes, ¿no? Los obesos mórbidos, los alcohólicos, ¿no? Que hacen todo su síndrome como cirróticos, que también tienen un síndrome de Cushing, ingesta de glucocorticoides, o sea, los que se inyectan dexametasona disque para que mejoren de los dolores, o les duele algo al toque, se ponen corticoides de depósito, tienen su asma, no quieren los inhaladores y se ponen su corticoide de depósito, terminan así, ¿no? También se habla de la depresión y exposición crónica a un estímulo estresante. Entonces, uno está confundido cuando dice cuál es un síndrome de Cushing y probablemente sea un tumor de hipófisis, porque como les he dicho, hay tumores microadenomas que no se detectan con la resonancia. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un cateterismo. Ahorita que el doctor Pacheco ha hablado, les ha explicado más sobre el cateterismo de las arterias cerebrales. Entonces, cuando uno tiene duda, se hace un test, se le dosa el cortisol del seno petroso cerebral. Es decir, el seno petroso es una vena del cerebro, de las meninges, que lleva la sangre desde la hipófisis hacia afuera. Entonces, nosotros tenemos que subir con un catéter hasta ahí y tomar una muestra a ambos lados del cortisol, perdón, de ACTH. Si vemos que esa ACTH está el doble de lo que está el ACTH del organismo, quiere decir que se está produciendo ACTH en la hipófisis, el doble de lo normal. Y el tumor, la causa sería un tumor de hipófisis, que sea chiquitito y que no se ve. ¿Sí me comprenden? Cuando hay la duda se tiene que hacer ese estudio. ¿Ya? Pero mientras tanto, vemos su síndrome de Cushing. Tienen varios problemas estos pacientes con la cardiorrespiratoria
pulmonares que se asocian y nos hace también tenerlos en cuenta antes de proponer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y para el diagnóstico, antes de hacer ese cateterismo, bueno, hay que hacer el cortisol en orina, pruebas de supresión con dexametasona, o sea, dándole dexametasona debería de bajar el cortisol, pero a veces no baja, eso nos hablaría de una prueba positiva, y documentación de niveles de ACTH, elevados de ACTH en suero, ¿no? Acá hay un flujograma del diagnóstico. Cuando uno piensa que puede ser un Cushing, hay que dosarle el cortisol en orina. Si es que es normal, es un Cushing de los que reciben ampollas de corticoide, toman o tienen otra enfermedad. Pero si está elevado, ya es un síndrome de Cushing, ¿no? Entonces hay que estudiar el ACTH, o sea, la hormona que produce la hipófisis, pero con un test de supresión con dexametasona a alta dosis. Si el cortisol sigue elevado, es consistente esto con un síndrome de Cushing que no tiene nada que ver con la ACTH. Pero si con la supresión disminuye, eso es consistente con un síndrome de Cushing dependiente de ACTH, o sea, de la hipófisis. Entonces ahí se hace la resonancia. Si es que hay un adenoma identificado, es una enfermedad de Cushing, o enfermedad de Cushing, no síndrome, sino enfermedad. Y si no se encuentra, hay que hacer el cateterismo que les dije para saber si realmente ahí está el tumorcito. Y si sale negativo, bueno, hay que buscar ahí otro tumor, otro cáncer, perdón, otro tumor, no necesariamente maligno, que esté produciendo ACTH. Es un poco complicado, ¿no? Este es trabajo del endocrinólogo, nosotros no lo hacemos. Pero sí el cateterismo, cuando nos piden el cateterismo lo hacemos. Y el otro es el secretor de hormona estimulante del tiroides. Como les dije, gracias a Dios es poco frecuente, produce hipertiroidismo, provoca bocio porque la tiroides está tan estimulada que va a crecer para producir más hormona tiroidea. Y pueden a veces provocar hormona de crecimiento y también son medio acromegálicos. Y bueno, la TSH debe estar elevada junto con la hormona tiroidea elevada. O sea, normalmente si ustedes ven un hipertiroideo, está elevado la hormona tiroidea, pero la ACTH, o sea, el estimulante del tiroides está baja. Es la ACTH. ¿Por qué? Porque está tan alta la hormona tiroidea que ya el estímulo no es necesario, entonces no se provoca la hormona estimulante del tiroides. Pero cuando las dos están altas, el problema está en la hipófisis. Ahí hay un tumorcito. Y como les dije, el tratamiento quirúrgico. Si es que no se ubica el tumor, pero se sospecha, puede ir a radioterapia. Generalmente son microadenomas, como les decía. Bueno, a veces hay tumores metastásicos muy raros que infiltran más la hipófisis posterior y provocan diabetes insípida, y esos generalmente no van a cirugía, van a radioterapia. Bueno, ¿cuándo lo operamos el tumor? Ya más o menos ya ustedes han entendido algo de cuándo es grave esto, cuándo se tiene que tratar. Entonces, decimos que se opera, depende de su tamaño, el tipo de tumor y si es funcionante o no es funcionante. Si produce efecto además en el quiasma, o sea, al paciente lo está dejando medio ciego, tiene que operarse. Excepto el prolactinoma, porque les he dicho que ese no se opera, se le da tratamiento, ¿verdad? Si es que es enfermedad de Cushing o acromegalia o hipertiroidismo, tiene que operarse, porque no va a curarse de otra manera. Puede controlarse un poco el hipertiroidismo, pero no, lo usual es que no controla. Entonces tiene que operarse ese tumor. Si es que es un prolactinoma o un hipertiroidismo que se decide tratamiento médico y no responde, también tendrá que operarse, ¿no? Y si es que es un paciente que el tumor sangra y súbitamente el paciente se desmaya, se queda ciego, no mueve los ojos, esa es una apoplejía pituitaria. O sea, el tumorcito ha sangrado y ha apretado al quiasma, ha apretado a los nervios que hacen mover los ojos, que son los oculomotores. Ese paciente tendría que operarse, excepto si es que si tiene campos visuales intactos. Ese paciente se podría esperar, pero la mayoría tiene que operarse. Pero tenemos que considerar algunas cosas antes de operar, o sea, no nos vamos a meter a la loca. Primero tenemos que saber si es que las arterias están en su sitio. De repente están desplazadas hacia el tumor o están lateralizadas. Antes de operar tenemos que planificarlo, la anatomía.
Si es que tiene hipopituitarismo, que es muy frecuente en estos pacientes, hay que corregirlo. Si es que tiene hipotiroidismo, con la levotiroxina se puede controlar antes de la operación. Si es que tiene una enfermedad de Cushing, hay que ver bien la función cardiopulmonar, porque estos pacientes, por su enfermedad crónica, tienen muchos problemas ahí. Y si es acromegálico, como les dije, se deforma su tamaño, su cabeza, su cara. A veces la intubación se hace difícil, entonces tiene que ver el anestesiólogo si va a necesitar una asistencia para la intubación. Dentro de la operación, lo ideal es operar con neuronavegación. La neuronavegación es un sistema en el cual la resonancia del paciente se mete a una computadora y luego cuando uno está operando, con un sistema algo parecido a los videojuegos de los niños que tienen un mando en la mano y mueven y en la pantalla se ve que se mueve. ¿Han visto eso? ¿No? Los niños juegan con el Wii, Nintendo Wii, esa cosa. Tiene unos mandos, ¿verdad? Entonces con el mando ellos mueven, bailan y el muñequito en la pantalla hace lo mismo, ¿verdad? Ya, es algo bien parecido. Nosotros tenemos en pantalla el cerebro, la resonancia del paciente y le ponemos al paciente un tutor, que es un tutor de ubicación. Entonces marcamos el tutor de ubicación con un controlador y sabemos dónde estamos exactamente durante la operación. Entonces ahí sabemos exactamente que estamos en la base del tumor, en el fondo del tumor, cerca de las arterias, etc. Lamentablemente no tenemos eso acá. Solo el alquiler de eso está entre 5.000 a 6.000 soles. Pero realmente es una herramienta muy necesaria para neurocirugía. Entonces sí, el CIS lo cubre, se pide, el paciente se le programa, CIS lo cubre y se opera con eso, ¿no? Porque es algo necesario. Se tiene que prevenir, sobre todo estudiando la anatomía, vamos a ver si vamos a tener problemas de sangrado o no con las arterias y el seno cavernoso. También tenemos que tratar de diferenciar bien lo que es tumor de lo que es glándula hipófisis normal. Eso lo vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo es. Tenemos que anticipar si puede haber una hemorragia postoperatoria por no sacar todo el tumor. Puede haber riesgo de sangrado intracraneal, hemorragia subaracnoidea y vasoespasmo por la manipulación. Puede haber lesión de la arteria carótida. Puede haber prolapso del quiasma, o sea que el quiasma que ha estado apretado para arriba por el tumor, cuando sacamos el tumor, se baja bruscamente y se hace como una torsión, y eso también puede traer déficit visual después de la operación. Entonces eso se llama prolapso del quiasma y eso también hay que pensarlo. Y el cierre, muy importante, porque si operamos por la nariz, vamos a abrir el hueso y vamos a llegar a la hipófisis y nos vamos a meter al cerebro, ¿no? Entonces ahí el líquido cefalorraquídeo puede ser de que no se quede contenido por un mal cierre y salga por la nariz creando una fístula de líquido cefalorraquídeo que puede conllevar a una meningitis. Entonces todos esos problemas se tienen que prever. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Hay otras cosas antes de terminar. Esta fístula que les estoy hablando ahorita se da aproximadamente en el 3% de los pacientes, pero en realidad esto era de hasta 25%, sino que se han estado ideando métodos para cerrar mejor la base del cráneo para que no salga líquido. Y es cuando los tumores son grandes, cuando son tumores reoperados, cuando ya tuvo fístula, ahí es que uno ve que sale líquido cefalorraquídeo en la operación, es que se van a dar. Y la que les estaba comentando, ¿no? Que es que el paciente comienza a orinar mucho porque la hormona antidiurética ya no se elabora por la manipulación de la hipófisis. No se elabora. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? En el riñoncito lo que hace es que chupa el agua. Chupa el agua para que el agua no se pierda con la orina. Entonces chupa el agua y concentra la orina, porque la orina sale con residuos, ¿verdad? Entonces chupa el agua y concentra la orina. Cuando no hay esa hormona, chupa el agua, todo el agua se va. Y en vez de concentrar la orina, como pierde mucha agua, más bien la sangre se concentra. Ya no se concentra la orina, se concentra la sangre, porque todo el agua que pasa por el riñón se va. ¿Sí me entienden, no? Porque ustedes saben que en el riñón la sangre entra al glomérulo, se pasea por los túbulos y el líquido se va absorbiendo, ¿verdad? El agua. Entonces, como ya no está la vasopresina, ya no se absorbe agua, entonces orina un montón y uno se deshidrata y el sodio sube y produce una hipernatremia.
Por eso se controla el sodio, se controla la diuresis, se repone líquido con soluciones hiposmolares, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en consideración con estos pacientes, sobre todo en el posoperatorio. Y el hipopituitarismo posoperatorio, que a veces los pacientes no tienen reemplazo hormonal, pero en una cirugía agresiva puede provocarse un hipotiroidismo que no tenía el paciente anteriormente. Entonces, hay que dosarle máximo a los 3 días nuevamente las hormonas tiroideas para poder reponerlo, porque un paciente o tratado de un tumor de hipófisis, su pronóstico, su evolución no es tan buena como un paciente que está con las hormonas normales. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea es una hormona de estrés. Cuando nosotros nos estresamos, tenemos que estar activos, ¿verdad? Y la hormona tiroidea es como da energía a las células. Entonces, si uno está en un estado de estrés, necesita esa hormona para poder compensar su glucosa, compensar su presión. Si esa hormona está baja, el paciente va a entrar en hipotensión, en hipoactividad, entrar en un shock, persiste eso, ¿no? No va a tener buenos mecanismos para el estrés de una cirugía. Después, ¿cuánto esperamos? Es decir, ¿cómo sabemos que está bien nuestro tratamiento? Si es que es un tumor secretor de ACTH, se dosa nuevamente la hormona y tiene que estar el cortisol en menos de 5, el diagnóstico era con más de 5, y en acromegalia, menos de 1 nanogramo por mililitro tras tolerancia de glucosa. Para el diagnóstico era tener más de 2 nanogramos por mililitro tras tolerancia de glucosa. Eso es para el seguimiento en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la cirugía? Tenemos 3 opciones. Operamos transcraneal, operamos transnasal, transesfenoidal, ¿no? También hay otras técnicas que también son transesfenoidales, sea por abajo, pero sublabial. O sea, por debajo del labio se hace un corte y se llega hacia la fosa nasal, hacia la cavidad nasal, que es grande, que es esta zona de acá, esta área de acá. O sea, se puede acceder por la nariz o por debajo del labio, pero ya se ha dejado mucho acceder debajo del labio porque producía mucho sangrado. Se accede ahora directamente por la nariz, acá, al seno esfenoidal, que es esto de acá. ¿Lo ven? Todo esto negro es aire, está neumatizado. Por eso nosotros en nuestra tomografía teníamos que ver si hay aire. Rompemos este huesito de acá, que es el rostrum esfenoidal, así se llama, y llegamos a la silla turca. Entonces entramos de abajo para arriba. Y aquí está un cirujano con el microscopio, está entrando, el paciente está medio sentado acá, está entrando por la nariz con este espéculo que se llama espéculo de Hardy, ¿no? Entonces entramos a través de la nariz hasta la hipófisis, por la nariz, y ese es el abordaje transesfenoidal transnasal. Y vamos a ver acá mejor para entender un poquito más. Imágenes con mucha letra. Entonces, ya una vez que ha ingresado el espéculo nasal, el tabique se desvía y se rompe en su base. Y acá, falta una imagen acá que es el hueso esfenoidal, que tiene como un pico al centro, que es el rostrum, como les dije, y se apertura ese hueso. Se apertura y aquí estamos dentro del seno esfenoidal y luego se abre el hueso esfenoidal y se tiene la dura madre y se secciona la dura madre en cruz, todo a través de este espéculo. Entonces uno tiene una visión directa, pero es 2 dimensiones nada más. No puedes ver 3 dimensiones. O sea, normalmente el microscopio, cuando tenemos un campo grande vemos 3 dimensiones, pero como este está como a través de un tubo, es solamente 2 dimensiones por un espacio reducido y tiene que trabajar con instrumentos que tienen forma de bayoneta, que ustedes lo conocen, o sea, son como quebraditos para que no estorben nuestras manos, no entren en nuestro campo operatorio. Y el tumor se va resecando con aspiración y con estas curetas en anillo, ¿no? Lo que se hace es se va resecando base del tumor. Miren, comparen esto, es una vista sagital, o sea, le estamos viendo, digamos, de costado al paciente o al tumor, y hemos entrado por acá. Este es el tumor, y acá tiene el diafragma celar. El diafragma celar es una estructura que separa a la hipófisis del cerebro. Entonces, nosotros tenemos que respetar ese diafragma, porque si no nos metemos hacia el cerebro. Entonces, atacamos la base del tumor primero. La base, ¿para qué?
de un lado a otro, como ven acá, de un lado a otro. ¿Para qué? Para que luego el tumor caiga. Una vez que el tumor cae, mira aquí está sacando lo último de tumorcito, el diafragma celular ha caído. Entonces cuando el diafragma celular ha caído, ya nosotros estamos más tranquilos de que ya salió todo el tumor y de que no hay fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que respetar esta membranita tan delgadita. No siempre se puede porque a veces ya está dañada por el tumor invasor. Luego se hace un taponamiento porque acá el hueso ha sido abierto. Si ven acá el otro hueso ha sido abierto, o sea, todo este es el seno esfenoidal, aquí se abrió el hueso, aquí también se abrió el hueso. Entonces para cerrar y no haya fuga de líquido, también tenemos que cerrarlo bien y acá se le pone un injerto de grasa. Este injerto de grasa se saca de la pared abdominal. Entonces en una cirugía se tiene que tener descubierto el abdomen, se saca la grasita y se pone ahí para que sea una barrera natural, ¿no? Es un autólogo. Y acá en esta barrera, ahí viene el arte para prevenir las fístulas de líquido cefalorraquídeo. Hay que poner varias cosas. Hay que poner un sustituto de duramadre, un duragen se llama. Ese sustituto de duramadre también cuesta, ¿no? Pero adicionalmente de eso, para asegurar, se tiene que poner un tejido que se llama fascia lata. La fascia lata es una aponeurosis que está en la pierna, que es la aponeurosis del músculo cuádriceps, pero en la porción lateral. Entonces, esta fascia lata se le saca un pedazo, se sutura luego ahí, y se pone acá, porque es un tejido grueso, y nos va a servir como una capa acá. También hay que poner hemostáticos, y si es que se puede, hay unos sellantes de dura madre que ahora son como una goma. Se sella con esa goma, y luego plum, se taponea con gasas o con una sonda Foley que se pone acá, para que comprima. Y eso se tiene que hacer, todos esos cuidados para que no salga el líquido cefalorraquídeo. Cuando es un microadenoma, es un tumor chiquitito que está escondido en la glándula. Ahí necesitamos más la navegación porque nosotros nos podemos perder. Yo no lo veo así abierto, sino esto lo he abierto con el bisturí. Digo, ¿el tumor dónde está? Aquí, 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 no sé. Entonces yo necesito el navegador. Y estos son los tumorcitos chiquitos que justamente yo necesito sacar porque son los que provocan la enfermedad de Cushing, el hipertiroidismo primario o bueno, fundamentalmente esos dos que son microadenomas siempre. Entonces ahí se puede sacar, pero no tenemos con sacarlos, sino que hay que sacar un poco de glándula. Por eso les digo que a veces pueden terminar los pacientes con hipotiroidismo. Un poco de... Y luego hay que sellar el orificio que ha quedado, como ven acá. Esto es un injerto de fascia lata, o sea, es un diagrama, ¿no? Y acá lo cubren con una prótesis. Hay algunos sitios que se pueden usar prótesis, se va recortando la prótesis como un sellante, pero también se puede hacer esto con el mismo hueso que se ha sacado para llegar a la silla turca, se puede poner a madera de barrera mecánica. Bueno, la otra opción es no entrar con microscopio, porque el microscopio nos da una imagen así como de tubo, ¿no? Sino entrar con un endoscopio. Esto es lo actual, es lo que se prefiere actualmente. Entramos por el mismo sitio, transnasal, transesfenoidal, aquí sacamos el hueso igual acá, el hueso esfenoidal, rompemos la silla turca acá abajo y entramos con el endoscopio. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos imagen 3D, es imagen 2D también, pero podemos trabajar por ambas fosas nasales. Por una fosa nasal entra la cámara, mira aquí está introduciendo la cámara, y por la otra las pinzas. Y los dos cirujanos ven en la pantalla. No solamente ve el cirujano en el microscopio, sino el ayudante también está viendo la cámara, la instrumentista está viendo la cámara, y la magnificación es grande. Y si yo meto una lente, ¿no?, del endoscopio de 30 grados, puedo girar y puedo ver dentro del tumor. Es distinto verlo por dentro que verlo solamente por fuera o por abajo. Entonces mejora muchísimo. Hay mayores ángulos de trabajo, la resección se vuelve mucho más eficiente. El abordaje es igual, pero en este caso es así, como les digo, llegamos acá, abrimos el hueso esfenoidal, abrimos la silla turca y con la camarita nos metemos hasta la misma silla y podemos trabajar más tranquilamente y trabajamos por ambas fosas nasales. Por acá entra la cámara y por abajo entra la aspiración y por el otro lado entran las pinzas. Tenemos que preparar las dos fosas nasales.
Ya no le metemos el espéculo que comprime acá una fosa nasal, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve ya cuando se ha abierto el seno esfenoidal. Cuando llegamos abajo, con el endoscopio podemos ver esto. Toda la anatomía. La silla turca vista desde abajo, pero con una cubierta de hueso. Todo está cubierto de hueso, pero es muy delgado. La silla turca y la proyección de las arterias carótidas, incluso de los nervios ópticos. Tenemos que trabajar solamente acá en la parte. Les dije, nos vamos más a los costados, nos encontramos con la arteria carótida, ¿no? Su proyección, y podemos tener una hemorragia. Si nos vamos muy adelante, vamos a encontrarnos con los nervios ópticos y lo podemos dañar. Entonces solamente en este caso podemos trabajar en la silla turca. Pero hay abordajes extendidos, o sea, yo me puedo ir hasta el clivus, que es una parte inferior, me puedo ir acá al tubérculo celar para tumores que hay ahí, o sea, ya se llaman esos abordajes endoscópicos extendidos a la base de cráneo, no solo a la silla turca, pero para hipófisis solamente esta área. ¿Y cuándo hacemos una cirugía transcraneal? Cuando el tumor es invasor y ha invadido más allá de la silla turca, que son muchos tumores que llegan así. Cuando son tumores de composición desconocida, es decir, no es un adenoma, de repente es un meningioma que está imitando un adenoma, porque hay meningiomas en todas las partes del cerebro. Y ¿cuál es el problema? Que bueno, vamos a abrir el cráneo, vamos a manipular el cerebro, hay riesgo de que se dañen las estructuras porque las vamos a ver directamente. Nosotros realmente operar por vía transcraneal nos es sencillo que la vía transesfenoidal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bastante familiarizados con la base de cráneo por vía transcraneal. Como saben ustedes, aquí en el hospital se opera gran cantidad de aneurismas cerebrales y reconocemos estructuras que no debemos de tocar, y cuando las tenemos que manipular, las podemos manipular con cuidado, ¿no? Y con seguridad, por la experiencia que hay acá. Más incluso que si lo hiciéramos por vía transnasal. Entonces, vean, este es un tumor agresivo, invasor, se apertura el cráneo y bueno, aquí no se nota muy bien, vamos a ver otro diagrama. Las estructuras que nos vamos a encontrar, al paciente se le fija la cabeza, en todos los casos se fija la cabeza con el cabezal de Mayfield, se hace una incisión frontotemporal, se separa el músculo, se apertura el cráneo, se apertura la dura madre, se accede al cerebro, hasta la base del cerebro, y una vez ingresado con microscopio, se tienen que reconocer las estructuras de la base del cráneo, ¿no? Estos son los nervios ópticos, para un lado y para el otro lado. Esta es la arteria carótida del lado derecho, este es el cerebro separado, y si ustedes ven en esta imagen de acá, que también son los nervios ópticos y la carótida, aquí es el tallo hipofisiario. Pero cuando hay un tumor, todo esto se ve alterado, el quiasma se ve levantado para acá, la arteria se ve desplazada para la derecha y nos da un espacio grande entre el nervio óptico y la carótida por el cual podemos ingresar el tumor, y también angulando el microscopio podemos entrar entre los nervios ópticos como acá. Entre los nervios ópticos se puede ingresar y acá se va a encontrar tumor. ¿El problema cuál es? Que la silla turca está un poco más abajo y necesitamos usar curetas anguladas para llegar a la silla turca. Ese es el otro inconveniente de la cirugía por transcraneal, pero los tumores que están invadiendo la base, que se van hacia los costados, que se van a lóbulos inmensos, que se van al lóbulo frontal, por acá los vamos a ver pues fácilmente y los vamos a atacar mejor que por la nariz, ¿no? Y aquí sí vamos a tener una visión. Y la radioterapia, bueno, la radioterapia es la opción de tratamiento que, como les dije, en los tumores metastásicos de primera intención y como tratamiento complementario quirúrgico y al tratamiento médico específico para cada tumor, ¿no? Se da en tumores y en tumores que son de difícil control, ¿no? Estos agresivos. Entonces, ¿cómo funciona? Daña el ADN para que las células no se sigan reproduciendo. Como les dije, se reserva para tumores difíciles de tratar, cuando hay fracaso después de la operación o de tratamiento farmacológico, y se puede dar como radioterapia estereotáxica en dosis única o en máximo de 5 dosis, o una radioterapia fraccionada en un plazo de 5 a 7 con otros tipos de tumores, ¿no? O sea, en un tipo de
Eso es necesita una evaluación de un radioterapeuta y un oncólogo para decidir qué es lo que más le conviene al paciente, porque sus resultados son similares entre la radioterapia de una sola dosis o fraccionada en 5 y la otra que se da en semanas, poco a poco acumulando dosis. Bueno, es todo con respecto a los tumores de hipófisis. ¿Tendrán alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Alguna pregunta del público? ¿Todo está claro? Todo claro, entonces. Agradecemos. Ah, acá hay preguntas. Ahí está. Las preguntas ya de repente no habían entendido. Doctor, felicitarle por su ponencia. Quiero hacerle una consulta. Cuando hace el abordaje transnasal, que le colocan la sonda para lo que es la presión, ¿en qué momento hay que lo tiene, o qué criterios tienen para retirarlo? Y cuando hay un drenaje, ¿qué es lo que nosotros como enfermeras tenemos que tener cuidado con la sonda más que todo? Bueno, opciones. O se pone una sonda Foley y que se infla justo en el lecho, ¿no? O se hace un taponamiento nasal directo, ¿no? No siempre se pone la sonda. Depende de la preferencia del cirujano, también depende de cómo haya podido recubrir el defecto, si es que ha podido poner sellante de dura madre, si ha podido poner hemostático, si ha podido poner hay una cola dural, ¿no? Si ha podido poner también fascia lata, o algo que no les he dicho, si ha hecho un colgajo nasoseptal. El colgajo nasoseptal es sacar la misma mucosa, o sea, la mucosa es el tejido que recubre las cavidades, ¿no? Se coge un tejido de un colgajo como un flap, como una hojita de la misma mucosa dentro de la nariz, eso se repliega hacia el defecto que uno hace cuando opera, o sea, se hace como una lengüetita vascularizada, porque hay una arteria que lo nutre, y esa lengüetita, plum, se pone sobre el defecto. Cuando se hace eso, generalmente se prefiere solo taponamiento nasal. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar el taponamiento nasal? Generalmente 3 días. Pero con este taponamiento se puede recambiar si es que hay secreción. Si no hay secreción, se deja los 3 días, pero si secreta, hay que cambiarlo diario. Igual con la sonda Foley. Si es que no hay secreción, se deja los 3 días. Si no, se puede retirar, se limpia, se hace un taponamiento y se saca y se vuelve a poner la sonda. Pero generalmente, si no hay problema, se deja 3 días la sonda. Hay otra opción también cuando uno tiene problemas de que está saliendo líquido por la nariz a pesar del taponamiento y uno está en el 3er día y ahí no sigue saliendo líquido, dejar taponamiento, cambiarlo, ¿no? Dejar taponamiento, ingresar a sala de operaciones y revisar lo que se está haciendo, tal vez ponerle nuevamente fascia, ver por qué está saliendo líquido. O sea, muchas veces hay que reintervenir porque la tasa de fístulas, como les dije, ha venido variando, ¿no? Antes era 25%, con el uso de los sellantes se baja hasta 3%, y con el flap que les digo, pero se puede hacer un drenaje lumbar, o sea, hacer una punción lumbar y ponerle un dren intrarraquídeo para que el líquido salga por ahí y ya no salga por la nariz. Eso se puede dejar una semana tranquilamente y nos ayuda, y con el reposo absoluto, para que no siga saliendo. Por eso les decía, las consideraciones que uno tiene que tener en cuenta es el del cierre, ¿no? Y cómo va a quedar. Si voy a hacer una cirugía grande, más posibilidad de que salga líquido por la nariz. Y es un problema, como les digo, por el riesgo de infección. Puede ser hasta grave, ¿no? ¿Otra pregunta más? ¿Quedó claro? Agradecemos su brillante ponencia con fuerte aplauso y le vamos a dar el diploma de reconocimiento.